Mi nombre es Carlos Adolfo Guzmán, soy el CEO de la compañía Medcan Pharma. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos, para esta entrevista con Industria 420. Comencemos contigo. Carlos, cuéntanos un poco de ti, cómo te involucraste en el sector del cannabis y cómo llegaste a dirigir esta compañía Medcan Pharma. Cuéntanos. Pues muchas gracias, Osvaldo. Un gusto saludarte, un gusto estar aquí, un privilegio compartir contigo este espacio. Yo soy economista de profesión. He dedicado buena parte de mi vida a la rama financiera de la economía, luego a la rama de investigación de la economía. Y previo a ello, tuve la oportunidad de trabajar con una compañía multinacional del sector tabacalero. Y estando en esa compañía, una vez dejé de trabajar con esa compañía, estaba haciendo una asesoría estratégica a varias empresas en el país y fuera del país, y dentro de esas empresas llegó Medcan Pharma. El entonces CEO de la compañía, una persona que no conocí, pero que también trabajó en la industria tabacalera, no conocía con anterioridad, me invitó a que hiciera una asesoría de la compañía, a que los acompañara en un ejercicio más que financiero y técnico, realmente estratégico de la compañía. Bueno, finalmente, después de hacer la asesoría, me invitaron a formar parte del equipo de Medcan Pharma, y desde el mes de noviembre más o menos del año 2020 soy el CEO de la compañía para todo el grupo empresarial a nivel global. Cuéntanos un poco de Medcan Pharma, la compañía, cuál es su historia, dónde opera, de qué va. Pues mira, Osvaldo, Medcan Pharma es una compañía que nace en el año 2016. Es una compañía que surge como un grupo empresarial con una holding en Canadá y con presencia en Colombia, en Canadá, en Perú y en Europa, específicamente en España. Esta compañía cuenta desde sus inicios con una estructura muy organizada en la cual tiene un hub de producción en Colombia, en mi país, específicamente en el departamento del Meta y en el municipio de Fuente de Oro. Allí está todo el hub de operación y producción de la compañía. En Bogotá, la capital del país, hay un hub administrativo, financiero y tecnológico, más el tema legal, casi que todo el hub administrativo y de back office, si se quiere. Nuestra presencia en Canadá es muy importante porque buena parte del contenido técnico, científico y médico en su esencia está en Canadá, a partir de dos de nuestros grandes colaboradores en la compañía que son expertos en hibridación y en fitomejoramiento, que son Steve Dale y Gary Strachan. Y tenemos un hub en España, que es un hub ejecutivo y un hub comercial fundamentalmente. Nuestra presencia en Perú es una presencia muy limitada, donde estamos a la espera, como muchas empresas, de una viabilización en materia regulatoria, pero que sin duda alguna creemos que hay oportunidades de negocio bien interesantes. Y esta compañía, desde el momento en que se crea, como te decía Osvaldo, en el año 2016, tiene la firme convicción de aprovechar lo que hizo desde un principio y que se resume en que fue una pionera en la industria del cannabis medicinal. La totalidad de las licencias, las aprobaciones, ergo la trazabilidad de un producto genético con una fuente de origen comprobada, oficial y legal, es el principal activo de esta compañía. Y desde el 2016 empezó a pensar estratégicamente en cómo hacer un uso más eficiente de ese activo regulatorio. Y ya más recientemente, en el año 2021, a principios, esta compañía da una
un giro estratégico, se hace una reingeniería estratégica de Medcan, mediante la cual se focaliza estratégicamente en uno de los muchísimos temas de cannabis. Ya ves, y hago aquí un pequeño Claro. paréntesis, encontramos el mundo del cannabis recreacional o de uso adulto, del cual Medcan Pharma no forma parte, y dos, el mundo del cannabis con fines medicinales. Medcan se orienta hacia ese mundo del cannabis con fines medicinales y dentro de ese mundo tan amplio se focaliza y especifica en el uso de las genéticas, con dos líneas de negocio fundamentales y con eso cierro la pregunta, Osvaldo. La producción y comercialización de semillas para uso medicinal y el licenciamiento de la genética también para uso medicinal. Y a partir de esas dos grandes actividades, repito, enmarcadas dentro de la especificidad de la genética, es como Medcan ha venido materializando y consolidando su presencia dentro de la industria. Por estas dos áreas en las que trabajan, entiendo que es una compañía B2C. ¿Cómo funciona? ¿Cómo en el aspecto de del licenciamiento de genéticas? ¿Ustedes eh, comercializan semillas para otras compañías productoras de cannabis? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el modelo? Sí, Osvaldo, efectivamente bajo el modelo de licenciamiento lo que hace esta compañía es conceder a un licenciatario el derecho a propagar y a cultivar las genéticas de Medcan para la comercialización de la flor que se cosecha o incluso sus derivados en un territorio, y esto es muy importante, en una circunscripción concreta, a cambio, por supuesto, de una reciprocidad económica y financiera para la compañía, que es muy sencilla y se define un primer pago, un down payment del uso de esas variedades y luego unos fees o royalties en la medida en que los productos se van utilizando por parte de ese licenciatario. Estas condiciones, te repito, es un modelo muy sencillo y es un modelo de mucha usanza, no solo en el sector cannabis y en el sector agroindustrial, sino a nivel general. Se incluye un pago de un importe inicial y un escalado de royalties sobre los ingresos que se obtengan por parte del licenciatario al hacer uso y específicamente a partir del cultivo de nuestras variedades. Este tipo de acuerdos lo que tiene al final del día, Osvaldo, es que permite a los licenciatarios poder contar con un material de partida de muy buena calidad por un lado, pero dos, quizá lo más importante es que logran demostrar su trazabilidad y su origen lícito, que en el mercado orientado a el cannabis medicinal marca toda la diferencia. Y lo mejor es que a través de esos acuerdos de licenciamiento, pues el licenciatario tiene toda la posibilidad de elegir entre diferentes variedades de perfiles de cannabinoides, terpenos, rendimientos, resistencia a plagas, a enfermedades, en fin, casi que es un producto muy cercano a lo que sería algo tailor-made en materia del suministro de variedades para usos medicinales o usos agroindustriales. Y por otra parte, en esos acuerdos de licenciamiento, Medcan también le ofrece la posibilidad al licenciatario de transferir su conocimiento, su experiencia, no solo en los temas técnicos, Osvaldo, propios del negocio mismo del cultivo y de la parte técnica científica del cannabis, sino incluso en un acompañamiento en los procedimientos regulatorios que deben cursar los respectivos licenciatarios en las diferentes latitudes donde tenemos hoy clientes. Esto me hace pensar que para lograr este tipo de estrategia requieren de un catálogo de genéticas importante. ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo han logrado construirlo? Pues mira, tocas un punto que es crucial
la oferta de valor que genera Medcan al mercado. Esta compañía, desde el principio, cuando el gobierno colombiano decide darle un manejo mucho más formal, legal y profesional a la industria del cannabis con fines medicinales, esta compañía se hace de una variedad, de un banco de variedades muy importante, muy importante. Nuestro banco genético, nuestra fuente semillera hoy cuenta con la aprobación de más de 2.100 variedades, que cada una de ellas cumple un proceso supremamente estricto, vigilado y controlado por parte de las autoridades colombianas. Es decir, cada una de esas variedades debe estar registrada y para efectos del registro de las variedades debe comprobar no solo las competencias técnicas de cada variedad, la calidad, la caracterización de las variedades, sino también cumplir con una serie de procedimientos propios de un esquema regulatorio, repito, supremamente riguroso en el país. Esta compañía hoy tiene 14 variedades registradas y nuestro plan es finalizar. Ya de hecho tenemos una solicitud adicional en cabeza de las autoridades. En el país nuestra idea es finalizar con algo cercano a las 30 variedades registradas y estamos haciendo un trabajo supremamente juicioso, pero a un ritmo bien interesante para poder contar al cierre del año 2023 con un banco registrado de cerca de 150 variedades. ¿Eso qué implica frente a tu pregunta, Osvaldo? Eso implica que hay que hacer un esfuerzo muy importante porque lo que nosotros estamos ofreciéndole al mercado no es flor, no son volúmenes. Lo que le estamos ofreciendo son variedades de orden premium con una serie de características en lo técnico, en lo científico, absolutamente definidas. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos hoy un catálogo de estas 14 variedades registradas. Solo ofrecemos hoy al mercado las 14 variedades registradas. Este catálogo se irá ampliando en la magnitud en la que te comento son nuestros planes de registro masivo de variedades. Y en ese catálogo, por supuesto, producto de todo el trabajo que estamos haciendo en Fuente de Oro en Colombia, a partir de laboratorios y unos equipos supremamente completos y sólidos en los laboratorios, hacemos un ejercicio de caracterización de esas variedades que nos permiten brindarle al potencial cliente una información lo más completa posible de cuáles son los componentes de cada una de esas variedades. Carlos, ¿cómo ha sido la respuesta del mercado ante la oferta que Medcan tiene en lo que se refiere a genéticas? Es muy interesante. Yo creo que, digamos, ahí hay que verlo desde varios puntos de vista, Osvaldo. Lo primero, te lo decía en nuestro foco de negocio, lo que nosotros planteamos desde el año 2021 fue utilizar toda nuestra experiencia y nuestro activo regulatorio en una franja del negocio que es la comercialización. Inicialmente, por supuesto, la producción, pero luego la comercialización de semillas. Y en eso vemos unas oportunidades de negocio realmente interesantes y no solo en Colombia. Te estoy hablando de algunos países de América Latina, no todos, porque cierto es que hay disparidades enormes en materia regulatoria y en materia de todo el andamiaje institucional de los países, pero también en Estados Unidos y eventualmente en algunos sectores muy focalizados de Asia y de Europa. Tal forma que ahí hay unas oportunidades de negocio muy interesantes en esa línea de comercialización de semillas. Por el lado del licenciamiento, el licenciamiento de nuestras genéticas sí que tiene una demanda muy interesante y sobre todo en Europa. Nosotros tenemos hoy varios clientes en territorio europeo que con base en nuestras variedades están haciendo algunos estudios iniciales, cultivos, con el fin de empezar a no solo generar flor, sino incluso algunos derivados a partir de ese activo genético de Medcan. Fíjate que una clara muestra de ello
lo es las dos importaciones que se realizaron de nuestros productos aquí en España con dos firmas, Canavasa y Canamedix, antes de finalizar el año 2021. Hicimos hace un par de semanas desde Colombia una exportación hacia Canadá con otra firma, Clonetics, con el fin de trabajar en el mismo ejercicio, mismo negocio en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia. Pero más allá de esas dos líneas, que es quizá hacia donde va orientada tu pregunta, Osvaldo, la línea de las genéticas tiene un futuro absolutamente espectacular en materia de proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación. Y ahí es donde hemos orientado buena parte de nuestros esfuerzos, Osvaldo. No vas a encontrar en Medcan una compañía que es intensiva en la producción y en el cultivo de grandes porciones de tierra. Ese no es Medcan. Medcan es una compañía, reitero, mucho más especializada en materia genética con fines medicinales y terapéuticos. Hoy, no como proyectos, sino como verdaderas alianzas, estamos trabajando no solo en España, sino en otros países como Alemania, Portugal, Suiza, y en América Latina estamos trabajando en Uruguay, en Paraguay, en Argentina y por supuesto donde está nuestro centro de operaciones, que es en Colombia. A finales del año pasado, Osvaldo, firmamos un acuerdo estratégico de intermediación con una farmacéutica de Suiza, Arela, la compañía de servicios para el sector farma. También firmamos un acuerdo con ellos, una compañía alemana de nombre The Force, que nos dará apertura al mercado para la exportación y comercialización de semillas en Europa. Con ello, lo que te estoy mostrando es cómo esa visión conceptual que tenemos del negocio se ha ido materializando y lo que nos falta es muchísimo más. Constituimos además, Osvaldo, una firma que se llama Novarcanta. Esta es una NewCo con participación del 50% de Medcan Europe, de nuestra subsidiaria en España, y nos asociamos con otra firma, con un spin-off de una reconocida empresa española del sector agro que se llama Dust. El objeto de esta alianza estratégica y de la creación de esta empresa es producir para uso terapéutico de calidad premium con foco en 3 mercados fundamentales: Europa, Reino Unido e Israel. Avanzamos también en un proyecto estratégico con una compañía alemana con operaciones en Portugal, muy cerca, Osvaldo, para ubicarnos de Lisboa, y hemos iniciado un proceso de colaboración de licenciamiento para realizar un proyecto de investigación con 2 de nuestras variedades. No puedo dejar, cuando me preguntas por el interés o el apetito que hay por nuestros productos en el mercado, no puedo dejar de hablar de uno de nuestros principales aliados, que sin duda marcó un hito para esta compañía, que está en España, en el País Vasco precisamente, con el gobierno del País Vasco, a través de un organismo especializado en estudios técnicos que se llama NAKER. Con ellos iniciamos un proyecto el año pasado precisamente, que tiene varias fases. La primera de ellas es la caracterización de todos nuestros productos, y ello tendrá una segunda y una tercera fase que al final, para no extenderme más, terminaría en la generación de un producto con fines farmacéuticos. Con NAKER también estamos explorando en este momento la creación de una compañía de naturaleza biotech que pretende desarrollar genéticas élites de cannabis y otras especies vegetales a partir de técnicas de cultivo de tejidos y a partir de embriogénesis somática, con las que NAKER lleva trabajando muchísimos años y tiene una experiencia espectacular en materia del sector forestal. Simultáneamente a ello, que es algo que es bien importante y cada vez va a ser más importante, es no solo se trata ahora de una mejora quali o quanti en relación con lo que están exigiendo nuestros clientes a nivel global. Ahora
buena parte del reto que tenemos como una compañía proveedora en el mercado es cumplir con una serie de estándares de certificaciones. Certificaciones en buenas prácticas agrícolas, Claro. certificaciones en buenas prácticas de manufactura, y estamos trabajando en este momento en la compañía en podernos certificar en 3 puntos fundamentales. Este es un proceso largo, es un reto que demanda no solo tiempo, sino un esfuerzo financiero interesante, pero estamos trabajando muy en línea con 3 compañías para poder contar con esas certificaciones y poder trabajar mucho más tranquilos en el mercado global. Por lo que me cuentas, queda claro que están involucrados en los mercados importantes. Justo en este momento, y muchos esperamos, vemos que en los próximos años, eh, esta década puede ser la más importante en la historia del sector del cannabis, y están ocurriendo una serie de cambios regulatorios a lo largo de estos países que mencionaste, así como en otros, en América Latina, en Australia, todo. Ahí se está dando forma a lo que podremos considerar como el mercado del cannabis ya conformado en los próximos años. ¿Cómo ves tú el futuro del sector? ¿Cómo lo visualizas ya una vez que se avance en los temas regulatorios en Alemania, en Latinoamérica, en Israel, por ejemplo, que también es un mercado importante? Eh, ¿Cómo visualizas el mercado en lo que respecta a su área? Pues efectivamente tú tocas uno de los grandes retos que tiene esta industria, pero a la vez una de las grandes oportunidades que tiene esta industria. Y lo que planteas es el tema regulatorio, sin duda alguna, y ya voy a ir sobre él. Hay algunas cifras que vale la pena tener presentes, Osvaldo, en esto. En su uso medicinal, en el uso medicinal del cannabis, este es un sector que tiene una potencialidad de crecimiento enorme, enorme. Fíjate que al cierre del año pasado, al cierre del 2021, 55 países en el mundo, 9 de ellos en América Latina, ya cuentan con una regulación que les permite el acceso a los pacientes a productos de cannabis para uso médico. Existen algunos estudios que dan cuenta, incluso del año 2022, Osvaldo, que existen cerca de 1.200 millones de personas que actualmente son sometidos a tratamientos mediante medicina convencional y no han logrado una respuesta efectiva por parte de la medicina convencional, donde hay unas oportunidades enormes por parte de la utilización y aplicación del cannabis con usos medicinales. Solo una porción muy pequeña de ese gran universo del que te hablo ya implica unas oportunidades y unos retos enormes para la industria del cannabis medicinal. Pero el reto regulatorio es uno de los muchos retos que hoy tiene esta industria. Ponías los ejemplos de algunos países. Efectivamente, en el caso de Europa, el tema de Alemania es un estándar y está trabajando muy fuertemente en precisamente la adopción de algunas regulaciones que le permitan a los pacientes el acceso al uso del cannabis medicinal. En España hay una subcomisión dentro del Congreso de la República, dentro del Legislativo, que desde el mes de febrero está trabajando en la misma línea. Se supone que la próxima semana tendrían que pronunciarse con algunas conclusiones efectivas al respecto. La regulación ya hemos visto cómo está avanzando en otras latitudes, como en Norteamérica, donde hay algunos estados que han avanzado de una manera más significativa que otros. En fin, te lo podría resumir, Osvaldo, como un estado muy dispar de regulación, pero sí vemos la intención efectiva de las autoridades en hacer un ejercicio y un análisis juicioso para que los pacientes puedan acceder al uso del cannabis con fines medicinales.
solamente en lo medicinal. La historia del recreativo o del uso adulto es una historia bastante más compleja y creo que su normalización, independientemente de que no forme parte del portafolio de esta compañía, lo veo mucho más complejo, como es más que lógico. Cuando hablas de Colombia, por ejemplo, Colombia cuenta hoy con una plataforma institucional de muy alto estándar en materia de cannabis medicinal. Creo que desde el gobierno anterior y en el gobierno actual se han hecho esfuerzos enormes por ofrecer unas reglas claras del juego para quienes forman parte de la industria de la producción, y creo que el reto mayor en general de toda la regulación es no solo ofrecer esas reglas claras del juego, sino ir avanzando e irse modernizando en la medida en que la industria así lo sugiera, siempre y cuando, por supuesto, tengamos, repito, unas reglas claras del juego, siempre y cuando haya unas líneas de trazabilidad y de un origen lícito absolutamente demostrables. Creo que esa es una condición sine qua non para tal fin. Ahora, específicamente, y quiero con esto centrarme un poco más en el caso colombiano, es un país que por su condición geográfica y climática está llamado a ser un pionero en la exportación de productos a base de cannabis, Osvaldo. La industria, si bien tuvo un desempeño aceptable el año pasado en medio de las condiciones propias de una pandemia, hay algunos estudios que muestran el potencial de crecimiento enorme en materia de exportaciones de productos de cannabis con fines medicinales hacia el año 2025. Se plantea que puede llegar a ser cifras de ProExport, de ProColombia, perdóname, que ofreció recientemente, habla de a la vuelta de un par de años tener unas exportaciones del orden de 1.700 millones de dólares, cifra que no es para nada despreciable dentro de las cifras globales de la balanza comercial del país. Se estima además que para el año 2030 el cannabis medicinal puede aportar un enorme ingreso en términos de flujo de capitales al país, y se estima también que hay algunos mercados muy atractivos en ese sentido, como el Reino Unido, Alemania, Perú, Brasil, en fin, entre otros. Otros más indicadores en ese sentido, Osvaldo. Hay una firma que se llama Prohibition Partners, la cual establece que solo en el mercado europeo se está hablando hacia el año 2025 también de una generación de ingresos del orden de 3.2 billones de euros. Ven con muy buenos ojos el proceso, como tú lo señalabas, de reglamentación y legislación, regulación que están adelantando países como Alemania, Luxemburgo, Malta, en fin. Y eso es solo para hablarte de la línea de uso medicinal. Claro. Pero es que el cannabis también tiene uso industrial, uso agroindustrial. Entonces, con ello lo que te digo es, existen efectivamente una cantidad enorme de oportunidades que nosotros, siendo una compañía que está solo enfocada en la línea medicinal, vemos no solo la oportunidad de crecer en la generación y la producción y comercialización de semillas, de licenciamiento, de la utilización de los derivados del cannabis a través de ejercicios propios de extracción, sino también en lo que siempre he creído que es el futuro de esta compañía, que es la línea de investigación, desarrollo e innovación. Hay un elemento que no podemos separar en el sector del cannabis, que toda esta apertura, todos estos cambios regulatorios, toda esta apertura que está dando, es un cambio cultural. Y dentro de este cambio cultural, el enemigo es el estigma. El estigma existe no solo dentro del estigma histórico, que es la demonización de la planta, sino también a veces lo encontramos en áreas profesionales, incluso dentro de médicos
investigadores que fomentan o son parte del estigma alrededor de la planta y poco a poco la evidencia científica, los hechos van abriendo las puertas. Carlos, ¿qué consideras tú que es importante a la hora de tratar de contrarrestar esta, esta mano que empuja la puerta al contrario, que es el estigma en lo que se refiere no solo a los negocios y no solo al crecimiento profesional de empresas y personas? ¿Cómo combatimos este estigma? Yo creo que es con natural a una industria tan nueva como la industria del cannabis medicinal específicamente. Esta es una industria, por supuesto, que Claro, tiene una historia que viene mucho atrás, pero en materia medicinal, cierto es que es relativamente nueva esta industria. Y eso propicia un ambiente o un caldo de cultivo que es peligrosísimo y que termina generando los efectos que tú estás señalando, Osvaldo, y que en mi opinión obedece a un solo componente y es la falta de conocimiento. Es fundamental la promoción del debate científico, del análisis científico, del estudio científico, pero también del debate social. Es muy importante. Las personas comunes y corrientes, lo que yo llamo los ciudadanos de a pie, pues tampoco tienen acceso a la información ni al desarrollo que una industria cada vez más sólida, más seria y más formal está trabajando. Eso es muy importante. Desde Medcan somos conscientes de esa necesidad y en nuestra línea corporativa, precisamente, Osvaldo, nosotros estamos trabajando hoy gracias en buena medida a ustedes los medios que nos permiten tener este tipo de conversaciones y ofrecer una información que va mucho más allá del negocio, del número, de la cifra, sino es una conversación más abierta para que entiendan qué es lo que hay realmente en la generación de valor de una compañía como Medcan. Pero también es indispensable el trabajo en materia corporativa que estamos haciendo con la comunidad médica y con la comunidad científica. Es absolutamente importante. Bien lo decías, existe una comunidad médica o científica que por prejuicio o por falta de conocimiento aún es absolutamente reticente en identificar el cannabis como una opción alternativa. Sin duda alguna, eso sucede. Y la única forma de vencer esos mitos es con información, con estudio, con análisis, con demostración. Ni siquiera estoy pensando en discusiones de orden científico o médico que tengan el brand de alguna compañía. No, ese debería ser un objeto de industria, sin importar quién lo haga, sin importar quién esté aunando ese esfuerzo, sino como un ejercicio de industria. Por supuesto, lo que ha hecho gobierno y autoridades en los países de los que hablábamos ahora es muy importante. claro. Sentarse, entender, analizar, estudiar los temas, pero todavía hace falta muchísimo, Osvaldo, cierto es, muchísimo, en que una vez haya una base inicial de conocimiento y de información, pues por supuesto algunos productos que con base en el cannabis y sus respectivos componentes puedan entrar a una fase de mayor rigor, como ensayos preclínicos, ensayos clínicos y ensayos posclínicos. Todavía nos hace falta un camino muy largo por recorrer en ese sentido. Lo que estás planteando como diagnóstico, yo estoy completamente de acuerdo con él, pero creo que también es un deber y un compromiso de nuestra parte el poder ofrecerle a la sociedad, a los medios de comunicación, a las autoridades, a la comunidad científica y a la comunidad médica información seria, información organizada, información real, mucho más allá de los intereses económicos y financieros que haya detrás de este negocio.